Hola, ¿cómo están? Soy su profesor Percy Palma Huerta y el tema de hoy es Análisis Vectorial 1. Para esto, tener en cuenta que un vector es un ente matemático así como el punto, la recta y el plano, y se representa mediante un segmento de recta, orientado dentro del espacio euclidiano tridimensional. Entonces podemos observar los elementos que tiene un vector. Un vector tiene una dirección, un sentido y un módulo. Dirección es la línea de acción de un vector. Su orientación respecto del sistema de coordenadas cartesianas en el plano se define mediante el ángulo que forma el vector con el eje positivo en posición normal. Sentido. Gráficamente se representa por una cabeza de una flecha. Indica hacia qué lado de la dirección actúa el vector. Módulo. Es el número de unidades correspondientes a una magnitud que se le asigna al vector. Por ejemplo, cuando pateamos un balón, este va a tener una dirección hacia donde lo vamos a apuntar, un sentido, si es hacia arriba o hacia abajo en este caso, y un módulo que va a ser la magnitud vectorial. Resultante de vectores. Ese resultado que se obtiene de un conjunto de vectores mediante una operación vectorial. Y existen diferentes métodos para obtener dicha resultante. Entre ellas tenemos a los vectores paralelos. Primer caso. Cuando tenemos vectores paralelos o colineales apuntando hacia una misma dirección, obtenemos una resultante máxima, la cual resultaría la suma de esos dos vectores. Segundo caso, si tenemos dos vectores que se encuentran apuntando en direcciones opuestas, estas se va a tener que dar por una resultante mínima, la cual vendría a ser la diferencia de estas dos. Método del polígono. Consiste en construir un polígono con los vectores sumados, manteniendo la constante de sus tres elementos, módulo, dirección y sentido, hundiendo el extremo del primer vector con el origen del segundo vector, el extremo del segundo vector con el origen del tercer vector y así sucesivamente hasta el último vector. El módulo resultante sería o se determina uniendo el origen del primer vector con el extremo del último vector. En el ejemplo tenemos a dos vectores A y B. Vector A tiene cola y cabeza, por lo tanto el vector resultante vendría a ser el inicio donde empezó la A hasta el final donde termina la B. Por lo tanto la resultante de estos vectores vendría a ser la suma vectorial de A más B. Tener en cuenta que al colocar los vectores uno a continuación del otro se obtiene un polígono cerrado cuya resultante va a ser nula, debido a que la resultante se eliminaría con cualquier vector que estaría en lado opuesto o sentido opuesto. Por lo tanto, siempre en un polígono cerrado la resultante es 0. Veamos el método del paralelogramo para dos vectores que forman un ángulo cualquiera. En este caso se trazan las paralelas a los vectores por sus extremos. La unión del origen de los vectores con la intersección de las paralelas sería la resultante. Y el módulo de este vector resultante tendría la siguiente manera, el cual sería que el módulo resultante es igual a la raíz cuadrada del módulo de A al cuadrado más el módulo de B al cuadrado más dos veces el módulo de A por el módulo de B por el coseno del ángulo. ¿Y cuál es ese ángulo? Es el ángulo que generan los dos vectores concurrentes. Veamos algunos casos especiales del método del paralelogramo. Tenemos el caso 1, 2 y 3 que se dan cuando los dos vectores concurrentes son iguales. En el primer caso tenemos dos vectores concurrentes que son iguales, que generan un ángulo de 60 grados, entonces el módulo de la resultante vendría a ser el módulo de A multiplicado por la raíz de 3. En el segundo ejemplo tendríamos igual dos vectores iguales con igual módulo, en este caso de módulo A. Tendríamos que la resultante vendría a ser igual al módulo de A multiplicado por la raíz de A. ¿Por qué? Porque el ángulo que genera en este caso vendría a ser 90 grados. En el tercer caso tendríamos dos módulos iguales, dos vectores iguales, que esta vez generan un ángulo de 120 grados, lo cual nos indicaría que la resultante, el módulo de esa resultante vendría a ser igual que al módulo de los vectores. En este caso la resultante vendría a ser igual al módulo de A.
Ahora tenemos el último caso. Tenemos a dos vectores, en este caso ya no son iguales, pero el ángulo que generan al concurrirse es de 90 grados. ¿Y cómo se desarrolla para saber el módulo de la resultante en estos casos? Pues se aplicaría de la forma que nosotros sabemos, con Pitágoras. Y aplicando Pitágoras nos quedaría que el módulo de la resultante es igual a la raíz cuadrada del módulo de A al cuadrado más el módulo del vector B al cuadrado, y así tendríamos nuestro módulo de la resultante. Veamos algunos casos especiales. Igual tendríamos dos vectores que generan un ángulo de 60 grados, pero estos dos vectores están en módulos en relación de 3K a 5K, está en relación de 3 a 5, puede ser 3, 5, puede ser 6, 10, o sea multiplicados por 2 puede ser 30, 50, 60, 100 y así, ¿no? Entonces la resultante, ¿cuál sería? Sería 7 veces esa constante. Entonces repitamos, si tenemos dos vectores que están en relación, sus módulos están en relación de 3 a 5 y generan estos un ángulo de 60 grados, pues la resultante sería 7 veces el módulo anterior. De igual manera tendríamos el de abajo, que están dos vectores que generan un ángulo de 60 grados y esos dos vectores en sus módulos están en relación de 1 a 2. En este caso de A a 2A, por lo cual la resultante, siempre y cuando el ángulo sea 60 grados, sería igual al módulo del vector, en este caso A, por la raíz de 7. Pasemos a los problemas. Problema número 1. Nos dicen calcula el módulo de la resultante y nos dan de datos que la resultante es igual a 2 veces el vector C más el vector D, teniendo en cuenta de que el vector C tiene de módulo 3 y el vector D tiene de módulo 4 centímetros, y nos dan la dirección, el vector C apuntando hacia la derecha y el vector D también apuntando hacia la derecha. Ahora muchachos, hay que reemplazar simplemente que el vector C tiene 3 unidades y el vector D tiene 4 unidades de módulo. Entonces, como la resultante nos dicen que es igual a 2 veces el vector C más D, pues simplemente lo reemplazo. Muchachos, hay que tener cuidado. Si es que el vector está apuntando hacia la derecha, pues va a ser positivo. Y si el vector está apuntando hacia la izquierda, pues va a ser negativo. En este caso nos damos cuenta que estos dos vectores están apuntando hacia la derecha, por lo cual ambos van a ser positivos. Y además nos damos cuenta que son vectores paralelos, así que al sumar no vamos a tener ningún inconveniente. ¿Gracias a qué? Gracias a que son los vectores paralelos. Entonces vamos a reemplazar. La resultante va a ser igual a 2 veces el vector C, pero el vector C hay que ponerlo entre paréntesis, siempre lo ponemos entre paréntesis. ¿Cuánto vale el módulo del vector C? Dice que 3, como va dirección acá le pongo con todo y signo, más 3, más el vector D, de vuelta al paréntesis, como el vector D va hacia la derecha es positivo, entonces le ponemos más 4. Operando muchachos tendríamos que el 2 no tiene signo, pero a la vista, porque realmente sí tiene, que es un signo positivo. Tendríamos con lo cual que más por más, más. Y 2 por 3, 6. Aquí de igual manera, operando más por más, más. Y el 4 simplemente bajaría. Nos quedaría que la resultante sería igual a 6 más 4, lo cual que la resultante nos da igual a más 10. Recuerden que el más viene a ser la dirección, que en este caso estaba apuntando hacia la derecha, y 10 representa el módulo. Entonces el vector resultante es un solo vector que reemplaza a estos dos se van, se eliminan y los puedo cambiar por un solo vector resultante que igual a 10 centímetros en este caso. Muchachos, entonces el módulo de este vector nosotros vamos a decir que es igual a 10 centímetros. Siguiente problema. Problema número 2. Nos dicen calcula el módulo de la resultante. Si R, que es la resultante, es igual al vector A más el vector B menos el vector C. Teniendo en cuenta de que el módulo del vector A es 4 centímetros, el módulo del vector B es 3 centímetros y el módulo del vector C es igual a 5 centímetros. Hay que tener en cuenta siempre en este tipo de ejercicios que en primer lugar todos son vectores paralelos. Quiere decir que todos se pueden trabajar en una misma línea de acción. Segundo detalle, hay que tener en cuenta las direcciones. El vector A está yendo hacia la derecha, el vector B está yendo hacia la derecha y el vector C está yendo hacia la izquierda. Recuerden, como en un plano cartesiano. ¿Qué pasa en el plano cartesiano? Que en el eje de las abscisas tenemos un eje positivo, los que iban apuntando hacia la derecha, y en el eje Y a los que van hacia arriba serían positivos. En este caso solamente es en el eje X.
de acá positivo y para la izquierda negativo. Entonces tendríamos que la resultante nos dicen que es igual a A más B menos C. Vamos a reemplazar, muchachos, siempre con todo y signo y con la dirección. Recuerden, si es que es más es hacia la derecha, si es que es menos es hacia la izquierda. Por lo cual la resultante es igual al vector A. El vector A va hacia la derecha, positivo. Como el vector A vale 4, pues le pongo 4. Más el vector B, siempre el paréntesis, muchachos. Más el vector B, que vendría a ser el vector B, como va hacia la derecha es positivo, y como vale 3, pues le pongo 3 también. Menos, porque así lo indica, menos el vector C, menos, abro paréntesis, lo que valga el vector C. El vector C va hacia la izquierda, por lo cual es negativo, pues le pongo el signo negativo. Y como el módulo del vector B es 5, pues le pongo 5 en este caso. Con lo cual tendríamos que el vector resultante es igual a más 4, más 3, menos 5. Operando esto, muchachos, tendríamos el más 4 baja, más por más, menos por menos, más. Tendríamos que el vector resultante es igual a más 4, más 3, más 5. Y operando esto nos indica que el vector resultante es igual a más 12. ¿Qué me indica el más? Me indica la dirección. En este caso, este más me está indicando de que este vector resultante va hacia la derecha. ¿Qué quiere decir? Que si yo el vector resultante lo quisiera reemplazar, lo reemplazo por sus tres vectores. En este caso es contrario. Voy a reemplazar estos tres vectores por un vector resultante, que sería la suma de estos tres. Que es igual a que si yo elimino este y este y este, voy a generar un solo vector resultante que vendría a ser igual a una resultante hacia la derecha que tiene equivalencia a 12 centímetros. Como nos piden calcular el módulo, entonces el módulo de este vector es igual a 12 centímetros. Siguiente problema. Problema número 3. Nos dicen, calcula el vector resultante. Y acá nos dan tres vectores, un vector A, el vector B y el vector C. ¿Cómo se van a desarrollar este tipo de problemas? Hay que darnos cuenta, muchachos, que hay que utilizar el método del polígono. ¿Y qué dice el método del polígono? Que siempre, si yo tengo un vector hacia arriba, hacia el costado, voy a darme cuenta que el vector resultante viene a ser de dónde inicia a dónde acaba. Entonces, veamos. Tenemos que tener en cuenta que un vector tiene una cola y una cabeza, donde cola es donde va a iniciar y la cabeza es justamente hacia donde apunta, esa flechita, ¿no? Entonces tenemos que los vectores tienen que estar en ese orden: cola, cabeza, cola, cabeza. Acá ya no puedo porque esto es una cabeza, entonces quiere decir que estos dos vectores yo lo puedo reemplazar, el vector A y el vector B yo lo puedo reemplazar. ¿Por cuál lo puedo reemplazar? Por un vector resultante. En este caso, como el vector A va hacia el vector B, voy a reemplazar por un vector resultante. En este caso vendría a ser el vector C. ¿Por qué el vector C? Porque el vector C ya nos daban de dato. Ese es el del problema. Pero el vector resultante C, que está de azul, vendría a ser la suma del vector A más el vector B. ¿Qué quiere decir? Que este vector resultante C yo puedo intercambiarlo por los vectores A y B. En este caso voy a eliminar el vector A y voy a eliminar el vector B, y en su reemplazo voy a obtener un vector C resultante, que en este caso trabaja en la misma dirección y en la misma línea de acción que el vector resultante C de rojo, que ya nos daba en el problema. Recordar, muchachos, de que el vector C resultante, en este caso el de azul, es igual a la suma del vector A más el vector B. Con lo cual ya se van estos dos vectores. Entonces, ¿qué nos queda? El vector C de rojo y el vector C resultante, que era la suma del vector A más el vector B. Como los dos vectores ya son paralelos y los dos vectores tienen una misma magnitud, en este caso yo lo voy a poder sumar. Quiere decir que la resultante de todo este polígono vendría a ser igual a que a la suma del vector C más el otro vector C, con lo cual tendríamos que la resultante es igual a 2 veces el vector C, y esta de acá sería nuestra respuesta. Siguiente problema. Problema número 4. Nos dicen, calcula el módulo de la resultante. Hay que darnos cuenta, muchachos, que estos tres vectores, el vector A y B y C, son vectores paralelos, y el vector A está yendo hacia la derecha, el vector B hacia la izquierda y el vector C también hacia la izquierda, y que nos dicen que la regla de correspondencia, que la resultante va a ser igual a 2 veces el vector A más 3 veces el vector B menos 1 vez el vector C. Y nos dan de datos de que el módulo del vector A es de 4 unidades, el módulo del vector B es de 3 unidades y el módulo del vector C es de 6 unidades. Vamos a reemplazar las 2 unidades en los vectores con sus respectivas direcciones. El vector A, que va hacia la derecha, vale 4.
el vector b que va hacia la izquierda vale 3, el vector c que va hacia la izquierda vale 6. Y ahora sí vamos a reemplazar en lo que nos dicen. Nos dicen que la resultante es igual a 2 veces el vector a más 3 veces el vector b menos 1 vez el vector c. Muchachos, como ya habíamos dicho, si el vector apunta hacia la derecha es positivo y el vector que apunta hacia la izquierda va a ser negativo. En este caso tenemos la resultante es igual a 2 veces, paréntesis, el vector a, como apunta hacia la izquierda, disculpen, como apunta hacia la derecha es positivo y como vale 4, pues 4, entonces 2 veces por el vector a que vale más 4, más 3 veces el vector b. El vector b como apunta hacia la izquierda sería negativo y como vale 3 pues le pongo 3, entonces sería 3 veces multiplicado por el vector b que vale menos 3, menos, paréntesis, siempre el paréntesis para no confundirse, menos, paréntesis, el vector c, como el vector c está apuntando hacia la izquierda vendría a ser negativo y como vale 6 pues le pongo 6, entonces sería menos el vector c que vale menos 6. Operando, muchachos, nos quedaría que el vector resultante es igual a 2 veces por más 4 más 3 por menos 3 menos 6. Operando tendríamos que más por más, 2 por 4, 8, más por menos, menos, y 3 por 3 es 9, menos por menos es más, simplemente bajaría el 6. Entonces nos quedaría que la resultante es igual a más 8 menos 9 más 6. Operando esto de acá nos quedaría que la resultante es igual a más 5. ¿Qué nos indican el más? Nos indica la dirección, que en este caso la resultante de todos los tres vectores es un vector que va hacia la derecha con un módulo de 5. Como nos piden nosotros calcular el módulo de la resultante y la resultante va hacia la derecha, esta va a tener un módulo igual a 5. Y este de acá sería nuestra respuesta. Siguiente problema. Problema número 5. Nos dicen, calcula el módulo del vector resultante y nos dan esta figura, nos dan este polígono. Muchachos, para poder resolver nosotros este tipo de ejercicios hay que tener en cuenta siempre los módulos, ¿de acuerdo? Siempre los módulos, utilizar el método del polígono. Y nos damos cuenta que como no tienen nombres, yo le voy a poner nombres. Que el vector de acá arriba se llame M, que el de acá abajo se llame N, que el que va apuntando hacia abajo R, el de acá S, y los de acá que se llame X y el de acá que se llame Y. Y ahora, ese número que indica el 4 que está en líneas punteadas no es un vector, recuerden siempre, no es un vector. Simplemente nos indica la dirección, la distancia que miden estos dos vectores, que está entre estos dos vectores vale 4 centímetros. Resolvamos, muchachos. Para empezar, vamos a darnos cuenta que el vector m y el vector n tranquilamente se puede reemplazar por un vector que yo le voy a poner un vector a. Simplemente eso, para poder reemplazarlo. ¿Cómo sé que es un vector a? En este caso me doy cuenta que es la resultante por el método del polígono. ¿Por qué no hice el método del polígono? Nos dicen que va a iniciar en A, cola, cabeza, cola, cabeza. Quiere decir que estos dos yo lo puedo reemplazar por donde inicia el vector m y donde termina el vector n, que en este caso es el vector a. Yo reemplazo el vector m y n por el vector a, teniendo en cuenta que el vector a es igual a la suma del vector m más el vector n. Quiere decir que estos dos ya se fueron, me queda el vector a. Como ya se fueron, ahí está el vector a. Solamente me queda el vector r, s, x y y. Entonces me doy cuenta que yo de ahora voy a poder reemplazar el vector r y s. Miren de acá, de derecha a izquierda. Cola, cabeza, cola, cabeza. Quiere decir que yo voy a tener una resultante que va a iniciar en S y va a terminar en R. En esa dirección, que inicie en S y termine en R. Yo puedo reemplazar, por lo cual, el vector S y el vector R por un vector resultante. Como ya decimos que esto vale A, entonces vamos a poner un A, pero en sentido contrario, negativo. ¿Por qué contrario? Porque inicia en S y termina en R. Inicia en S y termina en R. Este vector resultante también va a ser igual a, pero este vector A va a ser negativo. ¿Por qué? Porque apunta hacia la izquierda. Que es igual a ¿qué? Al vector R más el vector S. Quiere decir que yo estos dos ya se pueden ir tranquilamente. ¿Por qué? Porque ya lo reemplacé por un vector A que va hacia la izquierda. Con lo cual nos quedaría de la siguiente manera. Tenemos el vector A, que era la suma del vector m más n. Tenemos el vector menos a, que vendría a ser de la suma de r más s. Y ahora vamos a ver de dónde salió este vector a dirección hacia la derecha. Pues viene de los vectores x y y.
Recuerden, cola, cabeza, quiere decir que yo lo puedo reemplazar por un vector resultante. En este caso ese vector resultante vendría a ser de donde inicia X a donde termina Y. ¿Por qué? Porque en esa dirección va. Entonces, como va, inicia en X y termina en Y es a la misma distancia de 4 centímetros, como ya hubiera puesto vector A, entonces quiere decir que sería también un vector A que inicia en X y termina en, por lo cual tendremos que eliminar X y Y y reemplazarlos por este vector A. Entonces nos quedaría de la siguiente manera. El vector A queda el primer vector A queda de la suma de M más N, el segundo vector A queda de la suma de R más S y un tercer vector A que vendría a ser de la suma de X más Y. Nos damos cuenta que como son en sentido contrario, estos dos se cancelan. Entonces me quedaría solamente un vector A. Como me piden a mí el módulo de la resultante, y la resultante viene a ser de todo este polígono, viene a ser un vector A que apunta hacia la derecha, y como apunta hacia la derecha y está en la misma distancia de acá, que este de acá vale 4 centímetros, por lo cual el módulo del vector A que vale 4 centímetros se reemplaza. Entonces nos quedaría que la resultante del vector A, de la resultante de todo el polígono, es igual a 4. ¿Por qué? Por simplemente transición. Si es que el módulo del vector A vale 4, entonces, y la resultante es el vector A, entonces la resultante vendría a ser 4 centímetros de módulo. Bueno muchachos, hemos llegado al término de la clase, espero se haya entendido. No se olviden de presentar sus trabajos y sus tareas, los estaré esperando. Muchas gracias.